administrada. Y también nos interesaría saber quiénes están interesadas en poder seguir participando en este ciclo, en este tipo de temática, dado que van a ser invitaciones más acotadas para que en realidad puedan participar y no se llenen tanto de demasiada información, sino que solamente le llegue la invitación a quienes realmente estén interesadas en conocer y profundizar más lo que son las empresas familiares y cómo podemos nosotros como RedMat poder ser parte de ellas. También ahora, para seguir, me gustaría darle el pase a María Paz Enrique, que ella es socia RedMat, es parte también del equipo de convenios y alianzas nacionales, que lidera Carolina Martínez, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero está así en vía virtual ahí dentro de la charla. Y también tiene dos sombreros. El sombrero también de ella es que es parte del directorio de FEC, de Familia Empresarial en Chile, y también presidenta del capítulo Mujeres. Así que ahí te doy la pasada a María Paz. Gracias, Carola. Como decía Carola, es súper importante para nosotros desde la perspectiva de la alianza RedMat-FEC y de los planes que hay para el año 2021, este ciclo de charlas que parte hoy día con Jaime Alé. Interesante porque nuestro objetivo número 1 es tener un real conocimiento de la empresa familiar chilena, y lo haremos a través de este ciclo de charlas y también a través de actividades internas en RedMat, con paneles y conversatorios con socias que tienen experiencia en este tipo de empresas, ya sea como socias, como asesoras, como ejecutivas o como directoras en la empresa familiar. Y bueno, le damos la bienvenida a Jaime Alé, que gracias al gentil apoyo de Familias Empresarias de Chile, Jaime nos compartirá hoy día, nos dará una visión general, nos contará de las principales características de las empresas familiares, nos contará de algunas estadísticas tanto en Chile como en el extranjero. Jaime Alé es un destacado ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con una larga experiencia en cargos de director, gerencia y consultor en empresas privadas y anónimas abiertas, con importante participación en entidades empresariales del país y también como profesor universitario. Él es socio principal de consultoría y asesoría empresarial Alé y Asociados. Es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de la Cátedra de Familias Empresarias. Es director también del Foro de Comunicación Corporativa, directores de Comunicación Chile, FOCO, DICOM Chile AG. Jaime, te damos las gracias y te damos la bienvenida. Tenemos la suerte de contar contigo hoy día para que nos cuentes de estas empresas, de este tipo de empresas y cómo nos vamos a relacionar con ellas y de todas sus características. Bienvenido, Jaime, gracias. Solo quiero recordarles que al final de la charla de Jaime van a haber 15 minutos para preguntas, así que la forma de poder hacer más expedito esto es que puedan escribir en el chat las preguntas para después ir consolidándolas y ir lanzándoselas a Jaime para que nos pueda aclarar o clarificar o explicar alguna duda que quizás tengamos. Ahora te doy la pasada a Jaime. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, RedMat, por la invitación. Voy a compartirles mi presentación. Espero que la estén viendo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, la idea básicamente es que yo les cuente sobre las características generales de las empresas familiares, sus ventajas, sus problemas, los instrumentos que tiene la disciplina de la administración de empresas familiares, de tal manera que se familiaricen con ellas si es que no están familiarizadas ya, y puedan motivarse por entender mejor estas compañías, estas empresas, porque como vamos a ver, gran parte de las empresas en Chile y en la mayoría de los países del mundo, por decir en todos,
La mayoría de las empresas son familiares, por lo tanto, ustedes pueden ser empresarios, pueden ser ejecutivos, directores, consultores, asesores, o ser contraparte, pueden ser sus clientes o pueden ser sus proveedores. Es interesante entender cómo funcionan estas empresas. Una pregunta básica es: ¿qué es una empresa familiar? Que siempre se hace. Y hay distintas respuestas. Está la respuesta legal, que dice, bueno, ¿de quién es la propiedad? Si es de una familia, es familiar. Fácil. Está la respuesta psicológica, de quién se siente dueño de la empresa. Generalmente, si alguno de ustedes es hijo de un empresario o son de una familia, su abuelo es empresario, uno crece sintiéndose dueño de la empresa de la familia. No tiene que ser accionista para sentirse dueño. Uno siente esa propiedad, aunque no tenga ni una acción o no tenga ni una participación en la propiedad. Está la respuesta desde el management, que diría, bueno, una empresa familiar depende de quién la gobierna y quién la administra. Si es la familia, podríamos hablar de una empresa familiar. Y también desde la estrategia, podría ser quién define el negocio y dónde ir. Si es la familia la que define y dónde quieren ir, bueno, podríamos hablar de una empresa familiar. O sea, hay muchas respuestas. Generalmente lo más típico y lo más intuitivo es la propiedad. Pero en realidad, desde el punto de vista de la administración de empresas familiares, nos interesa reconocer que hay algunas características que son las que deben cumplir las empresas familiares que son objeto de la disciplina. Y básicamente son, por supuesto, el control propietario familiar, o sea que hay una familia o más, pueden ser más de una familia también, que controlen la propiedad y controlen la empresa. Que esas familias tengan un rol estratégico en la empresa, vale decir que ocupen cargos importantes a nivel del directorio y de la alta administración. Tercero, que haya una visión de continuidad, o sea, porque es muy distinto pensar que yo tengo una empresa hoy día que la desarrollé y la pretendo vender cuando llegue a un cierto tamaño. O sea, hice una viña, la hice al lado de Conchitoro y mi perspectiva es que cuando ya esté en producción le voy a vender la viña a Conchitoro porque le va a servir porque es vecina, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa mucho en la industria forestal. Hay gente que hace una plantación de bosque, de pino, no sé, y la hace en un lugar cercano donde hay una empresa grande, de tal manera que su perspectiva es que en 20 años pueda vender la plantación a la otra empresa. En ese caso no hay una visión de continuidad. Entonces, una empresa familiar tiene que tener una visión de continuidad porque eso la hace diferente. No es lo mismo estar trabajando en una empresa donde nosotros no estamos pensando que vamos a salir, estamos pensando que vamos a formar a nuestros hijos o nuestras hijas para que en el futuro se desarrollen en la empresa familiar, de tal manera que la visión de continuidad es muy importante. Y lo cuarto es que interesa mucho el tema de la familia, la unidad familiar, mantener la unidad familiar, construir la unidad familiar y mantener los valores familiares, ¿ya? O sea, en una empresa familiar hay decisiones empresariales que tienen que ver con temas de la unidad familiar. Hay negocios que se dejan de hacer para que eso no produzca una división de la familia. O no sé, una decisión, por ejemplo, necesitamos abrir una filial en Perú o en Colombia. Voy a mandar a mi hijo mayor, que es el que mejor se podría hacer cargo de la nueva filial donde vamos a poner un capital importante, y el que mejor lo puede hacer es mi hijo mayor. Y claro, ¿y qué pasa con mis nietos? Se van a ir a Colombia, no los voy a ver, los voy a sacar de su colegio, los voy a sacar de su entorno, no van a estar con sus primos. Entonces, no, el más apropiado, que sería mi hijo mayor para hacerse cargo, no va, simplemente porque hay una decisión familiar que tiene que ver con la unidad familiar, con lo que se había pensado que queremos que sea la familia, cómo se desarrolla, etc. Entonces, estos 4 elementos son fundamentales a entender cuando estamos hablando de la gestión y el gobierno de las empresas familiares. Vale decir que tenemos una propiedad, que controlamos una empresa, que la gestionamos, que la gobernamos, que tenemos una visión de continuidad y que en cada una de nuestras decisiones siempre
vamos a estar considerando los valores familiares y vamos a estar considerando el impacto que las decisiones en la empresa pueden tener sobre la unidad familiar. Y por eso en las empresas familiares la familia juega muchos roles. El rol de propietario, el rol de familiares dentro de la empresa familiar. Ustedes me dicen, bueno, obvio, si son familiares sí, pero por ejemplo el cónyuge o la cónyuge juega un rol, aunque no trabaje en la empresa directamente, pero juega un rol. Los hijos que hoy día a lo mejor están en la universidad o están trabajando en otro lugar, pero que en algún momento van a llegar a la empresa. O los primos, o los tíos, o los cuñados, o sea, los familiares juegan un rol en la empresa familiar. Por supuesto, los colaboradores, que son la gente que trabaja en la empresa, tanto directores, ejecutivos, profesionales, técnicos, empleados, en general los trabajadores, y también no podemos desconocer que en la empresa familiar están, como en toda empresa, otros stakeholders, ¿no es cierto?, que son los proveedores, los clientes, los consumidores, los vecinos, las autoridades, todo ese grupo de personas. Entonces, en una empresa familiar hay muchos roles que se juegan y dentro de la familia se pueden jugar 3 roles simultáneos: ser miembro de la familia, ser propietario o accionista, o trabajar en la empresa familiar, ser colaborador. Entonces, uno podría ser simultáneamente dueño, colaborador y miembro de la familia, o solamente ser un colaborador familiar y no ¿cómo se llama? Y no ser dueño, o ser solo familiar, o ser solo dueño de acciones, o ser propietario. Y también en la empresa familiar hay otros roles de las personas que no son miembros de la familia, que son accionistas o socios solamente, o son socios y trabajan, o simplemente son trabajadores, o son colaboradores no familiares. Y hay un octavo rol que son de los demás stakeholders, que de alguna manera son personas que están interesadas o afectadas por la empresa. Entonces, es interesante porque en la empresa y en la familia hay distintas perspectivas según donde uno esté. Y por supuesto que desde el punto de vista económico, la forma como se retribuye a las distintas personas es de una forma distinta. Cuando uno es socio, es colaborador y es familiar, recibe dividendos, se beneficia del valor de la acción, como colaborador se beneficia de las remuneraciones y como familiar se beneficia de la pertenencia. Y cuando yo hablo de pertenencia, estoy hablando de un conjunto de beneficios que obviamente no están reflejados en la empresa, están reflejados en la familia, ¿ya? Que la familia me contiene, me apoya, me ayuda en emergencias. Yo puedo recibir beneficios de la familia simplemente por ser familiar. Me pueden pagar los estudios, me pueden pagar un tratamiento de salud, me pueden pagar unas vacaciones, etc. Entonces, según el rol que yo tenga, tengo distintos tipos de retribuciones y, por supuesto, a veces estas retribuciones también pueden entrar un poquitito en conflicto. Por ejemplo, los que solo son accionistas y se benefician solo de los dividendos y del valor de la acción, a veces entran en conflicto con las remuneraciones de quienes sí trabajan en la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque encuentran que a lo mejor las remuneraciones de los que sí trabajan en la empresa son un poco excesivas. Entonces, pero aquí tenemos la complejidad de la empresa familiar, en que los miembros de la familia juegan distintos roles. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de cómo se gobierna la empresa familiar. Ustedes pueden ver a la izquierda la familia dividida entre propietarios, que son los que hoy día son los dueños de las acciones, por llamarlo así, los cuasi propietarios, por ejemplo, los cónyuges o los hijos, que en algún momento dado pueden ser propietarios, ya sea porque les tocó hacerse cargo, desgraciadamente a veces por que fallece alguno de los propietarios, entonces la familia hereda, ¿no es cierto? Y están los que no son propietarios simplemente, que son simplemente familiares y que no tampoco son cuasi propietarios.
Los propietarios, a través de sus representantes, participan en la asamblea de accionistas, y en la asamblea de accionistas, ustedes saben, elige el directorio designa al gerente general, el gerente general contrata al equipo gerencial, y todos los miembros de la familia, ya sean propietarios, cuasi propietarios o no propietarios, pueden participar en la empresa a través de los cargos de director, de experto, de ejecutivo, de profesionales, etc. Eso es un poco un cuadro general de cómo, ¿no es cierto?, se vincula la familia y la empresa, tanto en los puestos de gobierno, en los puestos de propiedad, en los puestos de gerencia. En general, en las empresas de un cierto tamaño hacia arriba, lo que se recomienda como una buena práctica de empresas familiares es que la familia, en lo posible, en empresas de cierto tamaño hacia arriba, los familiares estén solo en cargos estratégicos, es decir, en la alta gerencia o en el directorio, y no tanto en cargos más operativos. Entonces, esto es interesante desde el punto de vista del tipo de empresa que existe, el tipo de empresa familiar, según el rol que juega la familia. Y básicamente podemos clasificarla en 4 tipos. Un primer grupo, que son las empresas de trabajo, empresas para vivir. Son empresas en las cuales una familia tiene la propiedad, lleva a cabo la gestión y hace el trabajo en la empresa, hace todo. Esta es una empresa básicamente como la gran mayoría de las empresas que son pequeñas, familiares, en realidad son empresas que están, por llamarlo así, casi en el día a día o en el mes a mes o en el año a año. Son empresas que están desarrollando una actividad, no tienen un gran capital, su tarea esencial es hacer la pega y poder vivir a contar del fruto de la empresa. Hay un segundo nivel que yo llamo una empresa más consolidada, que ya hay un negocio establecido, ¿no es cierto? Hay un negocio establecido, hay un patrimonio y hay una visión. O sea, ya no estamos solo en el día a día, ya no estamos solo en parar la olla, ya tenemos una cierta situación, ya tenemos un patrimonio que administrar, que cuidar, y tenemos una visión de futuro en un negocio que ya está establecido. Entonces aquí surge una función distinta, una función nueva, que es la función de gobierno. O sea, la función de gobierno esencialmente está vinculada al cuidado del patrimonio. El gobierno, la tarea central del gobierno y esencialmente del directorio, tiene que ver con cuidar y que se acreciente en lo posible el patrimonio de la empresa, ¿no? Que es algo ya diferente en una empresa consolidada que en una empresa de trabajo. Hay un tercer nivel en que ya la familia se queda solo a nivel de propiedad y gobierno de la empresa. Y ustedes pueden ver la mayoría de las empresas, de las grandes empresas familiares en Chile, como CMPC, Cencosud, Falabella, qué sé yo, Sodimac. Ustedes ven a los miembros de la familia participando en los directorios, pero no en los cargos ejecutivos. Y por eso aquí estas empresas llamamos de dirección, o sea, son inversiones activas, donde efectivamente la familia está, pero está en el directorio, está en el gobierno de la empresa, pero no está en la administración. Y hay un cuarto nivel de empresas familiares que podemos llamar empresas patrimoniales, donde solo se está en la propiedad. Y esto en realidad es una inversión más bien pasiva, es una inversión en la cual está ahí. Nos pareció interesante poner una ficha en esta empresa porque nos parecía una empresa prometedora, tiene una buena administración, tiene buenos directores, tomamos una participación importante, a lo mejor controladora, pero estamos pensando que probablemente lo hicimos como una oportunidad, pero no pensamos quedarnos en ella. Ahora, la importancia de las empresas familiares en una economía. Aquí tenemos algunas estadísticas, como ustedes pueden ver en este estudio del año 2014, hecha a partir de datos de la encuesta longitudinal de empresas del 2011 del Ministerio de Economía. Muestra que el 78% de las empresas en Chile eran familiares y un 22% no familiares.
Y aquí tenemos otro estudio hecho por FEC Chile en el año 2016 con datos del Servicio de Impuesto Interno. Ustedes pueden ver aquí que hay 917.000 empresas en Chile, 917.000 empresas, de las cuales 683.000, o sea, la gran mayoría, el 80% prácticamente, son empresas que facturan hasta 2.400 UF. Eso significa más o menos $100.000. Y en promedio, en realidad, facturan $20.000, o sea, son muy pequeñas. Y después tenemos las pequeñas, que son casi 200.000, cuyo tope de ventas son 25.000 UF, $1 millón, pero que el promedio de ellas de ventas son $300.000. También es un alto porcentaje de las empresas. Ya cuando hablamos de medianas empresas, ahí tenemos 28.000 empresas con ventas por 100.000 UF y $4 millones, con un promedio de $2 millones. Ya es un tamaño más razonable, pero la verdad son empresas que prácticamente todavía no justifican un directorio. Aquí un directorio no se paga en estas empresas. El costo de tener un directorio no es por el costo, es por los gastos administrativos, es por la cantidad de información, la dedicación que tiene que dedicar la administración para poder proporcionar información periódicamente a un directorio para que un directorio pueda guiar y dirigir una compañía. Prácticamente a nivel de mediana es muy poco lo que se puede hacer. Sí, lo que sí puede hacer son lo que se llaman los comités asesores, que pueden ser con un par de personas que sí pueden ayudar y que no generan tanta burocracia, no necesitan tanto gasto administrativo. Ya cuando estamos hablando de las grandes, que son 12.000, y las muy grandes, 2.000, estamos hablando de ventas ya de $13 millones o de $280 millones en promedio. Ahí sí ya tenemos empresas interesantes. Aquí tenemos empresas ya bien consolidadas, empresas donde hay una dirección más activa por parte de las familias. Ahora, si bien la mayoría de las empresas son pequeñas y son pocas las grandes, sin embargo, cuando uno analiza en Chile las grandes empresas, si uno analiza las empresas más transadas, aquí teníamos el año 2018, después cambió el IPSA, cambió la composición, por lo tanto, esto era un ejemplo de lo que pasaba y, bueno, en parte sigue pasando. Como ustedes pueden ver, de las 40 empresas que formaban el IPSA el 2018, 21 eran empresas familiares. Ahí ustedes tienen los apellidos de las familias controladoras de esas empresas. La familia Angelini, la familia Yarur, la familia Paulman, la familia Mate, la familia Angelini, etc. La familia Suet, Said, Sayé. O sea, como ustedes pueden ver, 21 de las 40, o sea, más del 50% de las empresas son empresas familiares. Después, habían otras 6 empresas de las 40 que, si bien son corporaciones, uno podría decir que no son estrictamente familiares porque la familia no tiene la mayoría. Sin embargo, hay una participación muy relevante de una familia empresaria. Por ejemplo, en la compañía Cervecería Unida o en el Banco Chile, el grupo Luxich está presente con un porcentaje importante, no controlador, porque tienen socios internacionales muy relevantes en ambas compañías. Sin embargo, el grupo Luxich juega un rol fundamental en la compañía. En la embotelladora andina está el grupo Said, ¿no es cierto? En Itaú Corp, que está el grupo Sayé, y en la compañía sudamericana de vapores también está el grupo Luxich. Y hay otras 5 corporaciones que no tienen controladores, tampoco tienen controladores privados y con una participación bastante menor. Sin embargo, si uno mira empresas como CAP, está la familia Rasmus y está el grupo de Roberto Andraca. En Sokimich está la influencia del grupo Ponce Lerú. En Salfacor está la influencia de Andrés Navarro, Aníbal Montero y las familias Salina y Garcés. Y en Nueva La Polar está Leonidas Vial. O sea, si bien ellos tienen porcentajes menores al 30% de la propiedad, sin embargo, ejercen una
influencia muy significativa en esas compañías. Tal vez la única diferente es Inversión en la Construcción, que es una empresa vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción. Y las 8 empresas restantes del IPSA eran estas filiales extranjeras. AES-Gener, Aguas Andinas, Banco Santander, Enel, que es una compañía italiana, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente 2/3 de las empresas del IPSA en Chile al 2018 eran empresas familiares o con una participación relevante de empresas familiares, e incluso en algunas también con una influencia significativa. Entonces, no solamente son las pequeñas empresas, las familiares, sino que también las grandes. O sea, y aquí es donde realmente hay un trabajo importante que hacer. Estas son las más grandes probablemente, pero hay muchas medianas que alguna vez van a estar, que quieren jugar en las grandes ligas. Ahora, esto no es un fenómeno propio de Chile, esto ya les decía, en todos los países las empresas familiares son la mayoría y en todos los países hay grandes empresas familiares. Ustedes tienen aquí las principales empresas familiares en España, por ejemplo, donde la encabeza Inditex, ¿no es cierto?, la dueña de Zara, que la empresa es una empresa de Amancio Ortega, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que realmente fue una empresa que revolucionó el mercado textil. Cuando todo el negocio textil se fue a China, Inditex desarrolló el negocio en España, produciendo en España, lo cual parecía una contradicción y contramano. Y es una empresa que tiene ventas por 26.000 millones de euros en el año. En Alemania está Volkswagen, con ventas por 266.000 millones de dólares. Es el grupo automotriz más grande del mundo. Bueno, seguido por Toyota, japonés, que también es familiar, Toyota. Y ustedes ven ahí otras grandes compañías en Alemania, como BMW, Aldi, ¿no es cierto?, etcétera. Y en Estados Unidos, bueno, hay que decir con Walmart, que es la empresa familiar que vende más en el mundo. Tiene ventas de más de 400.000 millones. Está Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está la Ford Motor, ¿no es cierto?, grandes compañías, todas. Nike, que hoy día tenía una cola, hoy día en un mall en Santiago para vender unas zapatillas a 200.000 pesos. Empresas familiares. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos, la mayoría de las empresas son familiares, pero no solamente son las pequeñas, sino que también medianas y grandes. Y esto es general en todo el mundo. Entonces, las empresas familiares tienen un conjunto de ventajas. Tenemos como 10 ventajas importantes. La primera tiene que ver con la calidad de los productos o servicios que ellos generan gracias a una acción innovadora. Y esto no es de ahora, esto es permanente. O sea, si ustedes van al siglo XIX, un Alexander Bell, que inventó el teléfono y que formó la empresa American Telephone and Telegraph, que en su momento era la empresa más grande de telecomunicaciones en el mundo. No sé si hoy día debe ser alguna compañía china probablemente. Y Alexander Bell inventó el teléfono por una causa muy particular. Su señora era sorda y él quería inventar algo que le ayudara a su señora a escuchar. Entonces inventó el teléfono. Entonces hay una cosa familiar detrás. Carl Benz, que inventó el primer motor a benzina, fundó Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz, que es un sinónimo de lujo en el mundo automotriz, se llama Mercedes-Benz porque la hija de don Carl se llamaba Mercedes. O sea, ¿qué más familiar que ponerle a la compañía el nombre de la hija? Y ustedes tienen ahí, bueno, en la primera parte del siglo pasado, un Henry Ford, en la segunda parte un Steve Jobs, en este siglo el impacto de Jeff Bezos primero con Amazon y hoy día Elon Musk, ¿no es cierto?, con sus compañías totalmente disruptivas, Tesla, SpaceX, Starlink, ¿no?, que, bueno, ellos están cambiando el mundo realmente. Y estas son empresas familiares, ellos tienen el control, ellos y su familia. Y en Chile también tenemos casos interesantes. Bueno, ustedes tienen Fitchman de Cristal Laguns o Víctor Moller de Hortifruti.
incluso Andrés Navarro, han sido grandes innovadores que han desarrollado empresas muy interesantes. Y hay una segunda característica, aparte de la innovación y la calidad de los productos en las empresas familiares, que es el capital familiar paciente. Este capital familiar paciente se logra cuando hay una interacción armoniosa entre la familia y la empresa. Cuando la familia en realidad quiere a la empresa, está comprometida con la empresa y entonces está jugada para que la empresa tenga un desarrollo sustentable, que tenga el financiamiento adecuado. La familia no le pide dividendos este 31 de diciembre o este 31 de marzo a la compañía, porque tiene una visión de largo plazo y sabe que la compañía está haciendo inversiones, sabe que la compañía está afrontando está afrontando ahora la pandemia y eso le ha perjudicado su negocio y tiene que recuperarse, entonces tiene que recapitalizarse. Hay muchas familias que en estos tiempos incluso ponen más plata en la empresa, ¿ya? Entonces hay un capital familiar paciente que no espera resultados de corto plazo, sino que tiene una visión de largo plazo respecto de la familia. Y ese horizonte de largo plazo, donde hay un foco en creación de valor, significa que, no obstante el momento económico que se puede estar viviendo, las empresas familiares siguen trabajando en la calidad y diversidad de sus productos, servicios, en tratar de mejorar sus inversiones, aumentar sus inversiones, no cortar la publicidad, no cortar sus comunicaciones, seguir formando personal, seguir haciendo investigación y desarrollo. Ahí yo les puse algunas cosas que están pasando hoy día en Chile. Bueno, Carozzi, que adquirió recién Bressler, y anuncia relanzamiento de nuevos productos, como helados Frugelé. O sea, por lo menos yo creo que a mi hijo le encantan los Frugelé, y yo creo que el helado Frugelé, ya mi hijo menor me dijo que tenía que comprarle helado Frugelé. Cencosud acaba de anunciar un nuevo formato de supermercado, Speed 35, junto con un millonario plan de inversiones. Falabella le acaba de levantar un gerente a Ripley para ponerlo a cargo de su área de retail, y Copec, del grupo Angelini, está siguiendo adelante con sus proyectos Las Salinas, que en realidad es un terreno privilegiado que está frente a la playa y que estaba convertido en un asco porque ahí estaban, si ustedes se recuerdan, los estanques de petróleo y de combustibles que contaminaron todo ese sector. Ellos siguen trabajando. Y por eso que hay muchas empresas muy antiguas. Hay empresas en Japón del año 578, del año 718, un hotel, una constructora en Alemania del 1300. En Italia también tenemos ejemplos, la Fondería Pontificia Marinella, que él hace las campanas. Ahí tiene su principal cliente para campanas, ¿no es cierto?, fundada el año 1040. La empresa Barovieri Toso, que fabrica lámparas desde el año 1291. Ahí tenemos una viña que también tiene muchos años. Y aquí tenemos la empresa más antigua de América Latina, una de las más antiguas del mundo también, el Hotel y Hacienda Los Lingues. Ellos tienen un hotel boutique, tienen una viña y tienen un negocio inmobiliario. Están ahí desde el 1575, que fue cuando a un señor Montero del Águila, el gobernador de la época, en 1575, le regaló una estancia de 2.000 hectáreas ahí en esa zona de Colchagua. 200 años después nació ahí don José Gregorio de Argomedo, primer secretario de la Junta Nacional de Gobierno en 1810. O sea, tiene historia. El papá de José Gregorio de Argomedo era gobernador, fue gobernador también de Chile. Y aquí tenemos la familia, la generación actual, don Germán Claro Lira, que ya tiene 91 años con su señora, a la derecha. A la izquierda ustedes pueden ver a Germán Claro, en la foto a la izquierda, su mamá, doña Josefina Lira, y ahí está Germán cuando eran niños. Y este es el hotel, boutique, es una cosa muy bonita, muy antigua, con muebles muy, muy bonitos. Y aquí está
Andrés Vial, nuestro presidente de FEC Chile, entregándole un premio el año 2016 por ser una empresa centenaria. Y ahí está don Germán Claro, de 91 años, que es la generación número 16. Germán Claro Lyon, que está a la derecha, ¿no es cierto? Está acá a la derecha. Él tiene 61 años, él es el que lleva la administración hoy día. Está su hijo, Germán Claro Díaz, que ya va a ser la generación 18, y los 9 nietos de don Germán Claro Lyon van a formar ya la generación 19. Esto es un caso que entiendo que hoy día está estudiando Harvard. Bueno, y aparte de la antigüedad que pueden tener algunas empresas familiares, que pueden lograr en la medida que tienen este horizonte de largo plazo, tienen este capital paciente, está la demostración de que las empresas familiares en general muestran mejores resultados financieros que las empresas no familiares. Hay distintos estudios, hay unos estudios que ha hecho el Credit Suisse en particular, que muestran en general permanentemente resultados superiores a los no familiares. Y una de las causas que explica esto tiene que ver con que las familias que están detrás de las compañías son familias expertas, son familias que están concentradas en un determinado negocio. Eso les permite, ¿no es cierto?, ejecutar estrategias de crecimiento, de diversificación relacionada, en donde pueden aprovechar su especialización y las ventajas competitivas que van adquiriendo. O sea, ellos saben hacer su trabajo, son capaces de gestionar megaproyectos, son capaces de realizar contratos y administrar contratos de largo plazo, aprenden a acceder a los mercados financieros, son capaces de reclutar talentos, tienen la capacidad de incorporarse a los mercados externos. O sea, una familia experta es capaz de desarrollar una productividad empresarial superior que le permite, ¿no es cierto?, este éxito empresarial. Y también las empresas familiares tienen menos costos administrativos, porque ellos en general, por estar presentes, hacen más trabajo, delegan menos, concentran la autoridad, necesitan menos reglas, por lo tanto menos burocracia, ellos están más encima y tienen una relación más directa con las personas. Y también son capaces de hacer un control de riesgo proactivo. ¿Por qué? Porque como ellos conocen bien su negocio, son negocios muy focalizados, ellos son muy expertos, conocen bien sus nichos de mercado, sus segmentos, su negocio, se dan cuenta rápidamente cuando las cosas no están funcionando. No necesitan esperar los resultados de la contabilidad del, no sé, de junio para darse cuenta de lo que está ocurriendo en la empresa. Inmediatamente ellos se dan cuenta si las ventas no están funcionando, si la producción no está saliendo bien, etc. Nunca me olvido una vez que me tocó hace muchos años ir a Macay, cuando todavía la familia Macay eran dueños, y hacer un recorrido de la planta con don Jorge Macay, que lamentablemente falleció, y íbamos pasando por las líneas de producción y don Jorge miraba las galletas, sacaba una, la observaba y llamaba a la gente que estaba produciendo y le decía, mire, esta galleta está saliendo poco tostada, está muy pálida, tiene que agregarle esto. O sea, realmente hay una familia que es experta, que se da cuenta de los problemas y que reacciona rápidamente. O sea, no tienen que esperar un informe de expertos para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y la otra gran ventaja es la adaptabilidad. Porque están los dueños presentes, ellos tienen la autoridad para tomar decisiones y por supuesto toda la motivación del mundo para tomar las decisiones porque está su empresa que es la que está en juego. Por lo tanto, ellos actúan con gran velocidad, con agilidad y con flexibilidad ante los mercados cambiantes. En parte, durante la pandemia, con todas las consecuencias que ha traído, es impresionante la forma como han reaccionado las compañías para adaptarse a esta nueva situación. Y las compañías familiares lo han hecho con una gran velocidad. Una novena ventaja de las empresas familiares es el personal, es la antigüedad del personal.
del personal estratégico. Ellos permanecen en sus cargos por muchos años, lo cual les permite desarrollar importantes competencias, otorgan gran estabilidad y certidumbre al personal, a los clientes, a los proveedores, a los bancos, porque son gente que está ahí por mucho tiempo, realmente su palabra ya la conocen y vale. Y además ellos son capaces de transferir su know-how, su expertise, que habitualmente no está documentado, no está en ningún manual, sino que es parte de la experiencia, la pueden compartir con las nuevas generaciones. Entonces, es muy importante esta característica porque ayuda mucho a la formación de los ejecutivos, de los nuevos ejecutivos. Como ustedes pueden ver ahí en un estudio en Estados Unidos, la duración de los gerentes generales en las empresas familiares era alrededor de 18 años, mientras de las empresas no familiares solo de 3 años. Y en realidad uno piensa en una gran corporación, en una empresa, una sociedad anónima abierta con muchos accionistas, donde los resultados se requieren trimestralmente, cualquier cosa que pase es una crisis. La verdad es que el estrés a que están sometidos los altos ejecutivos es enorme, por lo tanto, estar 3 años en un cargo de ese nivel es muy desgastador, muy diferente que en una empresa familiar donde hay una perspectiva de largo plazo. Bueno, y otra característica y ventaja de las empresas familiares es que hay mucha mayor participación de las mujeres en cargos estratégicos. En Estados Unidos, el 24% de los negocios familiares son dirigidos por una mujer presidente. En cambio, las no familiares solo el 2,5%. Y en general, en las empresas familiares tienen el doble de participación de mujeres en los cargos directivos y ejecutivos. Ahí tenemos algunas mujeres empresarias destacadas. Hay una que me gusta destacar mucho, que es la Susana Wojcicki, que ustedes ven a la derecha, cuñada de Sergey Brin, uno de los fundadores de Google. Ella le arrendaba el garage donde partieron con Google. Ella es una de las 15 profesionales más antiguas de Google. Ella condujo la compra de YouTube y es la presidenta de YouTube, que compraron en un par de miles de millones de dólares. Hoy día vale por lo menos 25.000 millones de dólares. Es una gran ejecutiva. Tiene 5 hijos, es mamá de 5 hijos. Entonces, se puede ser mamá y se puede ser una gran ejecutiva, como ustedes pueden ver. Bueno, esas son las ventajas de las empresas familiares, las que hemos repasado. Pero la continuidad de las empresas familiares es altamente improbable. No obstante todas las ventajas que yo les mencionaba, la continuidad de las empresas familiares es altamente improbable. Como ustedes pueden ver en este cuadrito, que compara Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Bélgica, de 100 empresas fundadas en Estados Unidos a los 5 años ya quedan solo 60. Y en la segunda generación en Estados Unidos quedan solo 40, en Canadá 30, en Reino Unido 24. Y a la tercera generación, en Estados Unidos solo 12, en Canadá, en lo más bajo, 10, en Reino Unido 14, en Alemania 29, es la que tiene una mayor perspectiva de duración de la empresa familiar, en manos de la familia, y en Bélgica 17. Entonces, lo que nos muestran los números es que la continuidad de una empresa familiar no es lo más probable, es altamente improbable. Ahora, ¿por qué es altamente improbable? A pesar de todas las ventajas. Bueno, una cosa positiva es que existe un mercado de propiedad de empresas muy activo. En los últimos años, especialmente, hay mucho capital disponible y por lo tanto hay empresas grandes y hay fondos de inversión buscando comprar empresas que están buscando economías de escala, economías de densidad, de ámbito, incorporarse más rápido y seguro a un mercado. Todo lo cual lleva a las familias a vender sus empresas a empresas mayores porque le llegan ofertas irrechazables. Acabamos de ver cómo Nestlé, que hace 30 años atrás compró Macay,
¿no es cierto? Ahora acaba de comprar la FED, que es la empresa que había fundado Jorge Macay hijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque es una empresa que ellos no tienen. Es una empresa con, casi podría decir, con una startup. Es una empresa con características muy especiales que si ellos la quisieran desarrollar les costaría bastante. Y entonces prefieren comprarla. Y hay una oferta que es irrechazable. Entonces, bueno, ellos mantienen la administración de la compañía y todo. Y bueno, ya la compañía va a ser parte de Nestlé. Bueno, esa era una característica muy positiva, que muchas empresas finalmente familiares terminan siendo compradas por otras empresas. Pero hay otras que no son tan positivas. Otras, por ejemplo, que la familia y la empresa crecen a velocidades diferentes. Porque a veces el tamaño de la empresa familiar es reducido y no tiene suficiente potencial. Ustedes pueden tener una panadería en un barrio, pero un barrio que no crece, bueno, la panadería ahí no va a crecer mucho. Y tampoco la empresa tiene velocidad de crecimiento, porque muchas veces lo que pasa es que el dueño, el papá, ¿no es cierto?, ya el abuelo a veces, quiere tener un negocio a su medida, que él sea capaz de manejarlo y no quiere complicarse la vida y no está dispuesto a crecer. Entonces, la familia tiene que diversificar su fuente de ingreso y los hijos, los nietos, se van. Y lo otro que suele ocurrir, y bastante, es que las generaciones emergentes no tienen interés no desarrollan interés ni vocación por la empresa familiar. Ni creen que es necesario mantener una empresa familiar para mantener la unidad de la familia. Ellos piensan que pueden mantener la unidad de familia y cada uno puede hacer lo que mejor le parece, lo que es su vocación, porque alguno puede querer ser médico, otro puede querer ser abogado, o sea, uno es artista y nadie quiere hacerse cargo de una panadería, por decir un caso. Lo otro que es una característica normal de todas las empresas es que hoy día los productos están durando cada vez menos, la rentabilidad de sus productos, los productos tienden a quedar obsoletos con más rapidez que antes, a pasar de moda, y por supuesto que esto facilita la obsolescencia de las empresas, de tal manera que una empresa familiar que pudo ser interesante, que pudo tener un crecimiento, de un día para otro puede quedar obsoleta porque su negocio ya dejó de ser de interés. Pero también las empresas familiares tienen riesgos variados, algunos característicos de las empresas que son característicos de las empresas familiares. Uno, evitar compromisos. Muchas veces a los dueños, a los empresarios no les gusta decidir tomar compromisos que signifiquen limitar su capacidad de dirección. Por ejemplo, no quieren hacer planes estratégicos, no quieren tener un código de ética, no están dispuestos a hacer un plan de sucesión. Y el problema es que cuando toman esas decisiones, si hacen un plan estratégico o un código de comportamiento, después tienen el problema para hacerlo cumplir, porque algunos miembros de la familia no están dispuestos a cumplirlo. Entonces, están los dos aspectos, que no se quieren evitar los compromisos, no se quieren amarrar, pero si se amarran tienen problemas para hacer cumplir. En general tratan de no asumir muchos riesgos para no endeudar la empresa y mantener el control. Después tiene el problema de que la familia tiene cierta estructura de gasto, ciertas expectativas de gasto que muchas veces atentan contra la necesidad financiera de la empresa. Porque la familia dice, bueno, es que el papá nos prometió que íbamos a ir toda Europa y queremos ir a Europa y hacer un no sé qué y pasar 2 meses en Europa. Y hoy día la empresa está con problema de caja y por la pandemia y no sé qué, sí, papá, pero tú no habías prometido. Bueno, tenemos un conflicto. También hay conflictos organizacionales que pasan en todas las empresas, pero el problema es que cuando hay una discusión entre el gerente de venta, el gerente de fabricación, o entre el gerente de venta y el gerente de finanzas, en una empresa normal son 2 gerentes, en una empresa familiar son 2 hermanos. Entonces, una pelea entre finanzas y ventas, o entre producción y ventas, es una pelea familiar. Y es una pelea que puede afectar a la familia, en que los hermanos se pueden dejar de hablar y los primos no se llaman por teléfono. ¿Por qué? Porque el papá con el tío tuvieron una pelea en la empresa porque se atrasaron los pedidos y el tío tenía todo vendido y el otro tío no fabricaba a tiempo.
bueno, hay una serie de problemas en la organización de las empresas familiares que dificultan el desarrollo de la empresa. Entre otros, el atornillamiento de los familiares mayores. El papá que no quiere irse, no quiere jubilarse, ya tiene 70 y casi 80 años. Bueno, el nuevo presidente de Estados Unidos tiene 78 años. Es difícil convencer a un papá que tiene 70 años y decirle, ándate para la casa porque ya está muy mayor. Pero en general se les pasa, tienen que darle, desde el punto de vista de la continuidad de la empresa, tienen que darle la oportunidad a las generaciones nuevas, si no pasa lo del príncipe Carlos, que ya nunca fue rey, digamos. Y también en la empresa hay problemas personales, hay problemas de comunicación, hay problemas entre las generaciones, hay problemas de género, están los problemas de matrimonio, y están las percepciones de injusticia e inequidad que son muy comunes, que siempre se siente que algunos miembros de la familia están premiados, algunos reciben más ingresos, son los regalones, etc. Entonces, ¿qué factores pueden darle continuidad a una empresa familiar o mantener la unidad de una empresa familiar? Bueno, aquí tenemos 5 elementos que son los que pueden nos pueden ayudar a resolver los problemas que estamos planteando. Un primer elemento que da sustancia a las empresas familiares son los valores y las creencias que normalmente establecen los fundadores y que se arraigan en la organización. Como por ejemplo la creatividad y diseño que estableció en Apple Steve Jobs, o la austeridad de Warren Buffett, ¿no es cierto?, o el liderazgo inclusivo de Luis Enrique Yarur en BCI, o la disciplina y la perfección exigida en Jumbo por Horst Paulman, o la prolijidad que impusieron en Falabella Juan Cunio y su tío Reinaldo. Y aquí tenemos un ejemplo de esto, de cómo los valores familiares, los valores del fundador siguen existiendo en la familia. Aquí tenemos un caso muy local en Talca, una panadería, en que llaman a que si alguien que necesita pan y no tiene cómo pagarlo, puede llevar de este pan que quedó el día anterior. Porque esto es lo que siempre hacía el fundador, don Lalo, digamos. Esto habla de cómo los valores de los fundadores hacen carne en la empresa. Y también está el compromiso emocional de la familia. Esto es muy importante establecer, porque es importante que los miembros de la familia sientan que la familia es algo propio, que se sienta la autoridad y responsabilidad porque hay una empresa que es de la familia, la propiedad psicológica, ¿no es cierto? Que no es solo la propiedad legal, no es solo la propiedad económica, sino que la psicológica, que es la que importa. En definitiva, me siento dueño de la empresa. Y tenemos una identificación de la familia con la empresa. O sea, uno piensa en la familia mate y piensa en la papelera. O sea, hay una identificación de la familia, no se puede separar una de otra. Y existe también en la mayoría de las empresas familiares un apego emocional porque en la empresa está reflejada la vida de la familia, está reflejada la obra de los mayores, y también están las oportunidades para la familia, y incluso están las personas externas que han estado vinculadas a la vida de la familia, muchas veces personas que han trabajado en la empresa familiar y que prácticamente pasan a ser parte de la familia. Entonces hay todo un apego emocional que se genera. Y esto es importante, claro, surge naturalmente, pero uno tiene que estar consciente de que tiene que alimentarlo, tiene que nutrirlo. Y por supuesto, el pertenecer a una empresa también genera muchos vínculos sociales e institucionales a los propietarios. Y eso significa potenciar el capital social de la familia. ¿Por qué? Porque la empresa familiar está en una determinada localidad. Y eso significa que son gente importante dentro de la familia, son gente importante dentro de la comunidad. Normalmente están citados a reuniones, participan en las actividades más importantes de la ciudad, etc. Y una forma muy importante de preservación de los lazos familiares es la sucesión, que es un proceso en el cual se prepara a los miembros de la familia para que puedan seguir a cargo de la empresa. Un tercer elemento que es fundamental trabajar es lo que llamamos la reserva de afecto, que es la base para el capital paciente.
Y la reserva de afecto tiene que ver con los valores heredados más el lazo familiar, el lazo familia-empresa, o sea, el capital emocional. Esto es lo que llamamos reserva de afecto, porque la reserva de afecto genera un clima pro empresa familiar, y el clima pro empresa familiar es lo que produce el capital paciente, lo que facilita el capital paciente, que es el que permite actuar con visión de largo plazo en el interés de las nuevas generaciones de la familia. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo Roqueta en España, una viña fundada en el siglo XII, que ustedes pueden ver ahí, bueno, Ramón Roqueta, que es el actual gerente, dice, tras 800 años de historia, entendemos que este negocio no nos pertenece, es algo que recibimos de nuestros padres para trasladarlo a nuestros hijos. O sea, esto es el proceso. Hay un cuarto elemento que ayuda a mantener, ¿no es cierto?, a darle fuerza a la familia empresaria, a la continuidad de la familia empresaria, que es el gobierno de la familia empresaria, ¿ya? Porque para que la empresa familiar pueda tener el compromiso de la familia, para que la familia sea un factor positivo hacia la empresa familiar, hay que trabajar también con la familia. Y la familia tiene instrumentos para su mejor gobierno. Tiene una asamblea familiar, hay un consejo de familia, hay un protocolo de familia, y están hoy día los family office que seguramente ustedes escuchan permanentemente. Cada uno de estos instrumentos cumple un rol fundamental para ayudar a que la familia se mantenga trabajando unida, para que la familia pueda mantenerse apoyando la empresa familiar, y para que también la empresa familiar responda a los intereses de la familia, o sea, que haya una simbiosis. Y hay un quinto factor que es fundamental para que haya continuidad en las empresas familiares, que es la gestión del potencial transgeneracional. Este potencial transgeneracional tiene que ver con 4 factores. Cómo trabajamos básicamente la unidad familiar, los valores familiares, pero también cómo trabajamos el éxito en los negocios. Y esto tiene que ver con tener una empresa que genere excedentes rentables, que tenga un crecimiento sustentable, que haya un equilibrio en la distribución de excedentes entre la familia y la empresa, o sea, que la empresa tenga los recursos que necesita para su desarrollo y para su funcionamiento, pero que también la familia tenga los recursos necesarios para una vida satisfactoria, que hay una institucionalización de la empresa familiar, que se constituya una asamblea de accionistas, un directorio, una administración separada, que hay una profesionalización de la empresa, o sea, que ingrese gente experta, y especialmente que se incorpore el talento externo a la compañía familiar. Esto es fundamental porque el 99% del talento que necesita una empresa está fuera de la familia. Los expertos en marketing, los expertos en operaciones, los expertos en logística, los expertos en sistemas, los expertos en finanzas. Los mejores expertos probablemente no pertenecen a la familia, están fuera de la empresa familiar. Por lo tanto, un desafío fundamental para tener una empresa exitosa es atraer a estos profesionales que no pertenecen a la familia a incorporarse a la familia. Y un cuarto elemento fundamental de la gestión del potencial transgeneracional es el plan de sucesión. El plan de sucesión significa preparar la empresa para los cambios futuros, que significa ir haciendo la sustitución de los ejecutivos, de los directores en el tiempo, por gente nueva, con nuevos conocimientos, que pueda contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor, que haga mejor las cosas, que haga innovaciones, ¿ya? Y que le dé eficiencia a la gestión, pero que a la vez sea capaz de mantener la unidad familiar. Entonces, estos 5 elementos, ¿no es cierto?, son los que ayudan a que efectivamente una empresa pueda tener continuidad a pesar de que las condiciones, las probabilidades se tienen en contra. Y finalmente, una cosa que es muy importante, que es el aporte que hacen los directivos y ejecutivos no familiares a las empresas familiares. Ya decía, ellos traen el expertise, traen conocimientos, traen experiencia, traen conducta profesional, traen objetividad en vez de intereses particulares y emociones. Ellos son más objetivos para mirar los problemas, están más allá de los problemas entre los hermanos, entre el tío y el sobrino,
pueden ser más empáticos porque pueden actuar con más racionalidad frente a conflictos que tienen origen familiar dentro de la empresa. Son ejemplos de éxito y ascenso en la empresa familiar cuando hay un ejecutivo no familiar que llega a la gerencia general, que llega a la gerencia de finanzas, que llega al directorio. Es un ejemplo para los ejecutivos, para los profesionales no familiares, de que es posible desarrollar una carrera profesional dentro de la empresa, que es posible tener un proyecto personal ligado a la empresa. Y un aporte fundamental que hacen los directivos ejecutivos no familiares es formar a las nuevas generaciones, porque cuando lleguen los hijos, los nietos a la empresa, quienes le van a poder enseñar de mejor forma las prácticas, las mejores prácticas, lo que funciona y lo que no funciona, van a ser estos ejecutivos y estos directores no familiares que son los que conducen la empresa. Eso es. Muchas gracias. Jaime, tremenda presentación. Es tan difícil quizás poder compartir con nosotros todas las características y todos los detalles que nos pudiste dar, pero lo pudiste hacer. Te felicito. Partimos tarde. Partimos tarde, eso para las personas que entraron también un poco tarde, no se extraña, quisimos cumplir nuestro horario, pero partimos 15 minutitos después. Muy interesante, Jaime. Como les decía yo al principio, la idea de nosotros con esta charla, Jaime, era principalmente dar una mirada global de todo lo que significamos las empresas familiares. Es difícil, Jaime lo logró, quedamos muy entusiasmados para poder hacer preguntas y muy entusiasmados también para poder ahondar en algunos de estos temas que tú hoy día alcanzaste a vislumbrar, poder tomarlos después en detalle, y eso es lo que queremos lograr a lo largo del año con las siguientes charlas y exposiciones. Ahora, muchas gracias, Jaime. Ha sido muy buena, todo aquí destacan, tremenda presentación dentro del chat, y las felicitaciones también a ti. Una cosa que recordarle es que en los próximos días vamos a mandarle el video, tanto como del lanzamiento, como de esta exposición, para que también la tengan a mano y puedan también recordar algunas cosas que planteó Jaime en esta presentación. Una de las preguntas que se plantearon, que la hizo Roxana González, es ¿qué diferencia hay cuando una empresa la crea una persona y la heredan los hijos? Y así sucesivamente, versus cuando se crea la empresa entre socios familiares. Buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que cuando la crea alguien en particular, como pasa con la mayoría de las compañías, que parte un emprendedor, él le va a poner su sello a la compañía. Y normalmente lo que va a pasar es que los hijos van a recibir una empresa que tiene ciertas características, que tiene cierta cultura, que tiene cierta personalidad, que tiene una cierta forma de hacer las cosas. Y por lo tanto, en ese sentido, el desarrollo puede ser más natural, digamos. Ahora, pueden haber conflictos también, porque ustedes saben que entre los papás y los hijos siempre hay conflictos y siempre hay, como dicen, el hijo quiere matar al padre, el hijo quiere reemplazar al padre, cree que el padre ya cumplió su etapa, cree que lo que el papá le dio resultado ya no es válido y hay que cambiarlo por los nuevos conceptos. Bueno, eso ocurre, pero si se administra bien, adecuadamente la sucesión, eso no debería ocurrir. Es distinto cuando se forma una empresa entre algunos socios, entre hermanos, entre primos, no sé. Uno tiende a pensar que en ese caso tiene todas las características de cualquier sociedad, otra sociedad. Bueno, sí, cuando hay más afecto entre los socios es más fácil. Cuando hay respeto entre ellos, a veces alguno de los miembros de la familia, el hermano mayor o alguno de los hermanos que es el que lidera, si él es respetado, en realidad se puede parecer mucho a cuando cuando solamente un emprendedor parte con la compañía, en que habitualmente el socio es el cónyuge, ¿no es cierto? El cónyuge es el socio en ese caso. En este caso, bueno,
a la larga me parece que no deberían haber grandes diferencias. Es difícil pensar qué cosas muy diferentes deberían haber, pero por supuesto, en este caso, lo que yo he visto, que hay también muchos casos de empresas que han sido desarrolladas por hermanos, a veces primos, en que el desarrollo es muy similar, no tienen una gran diferencia, no lo veo. Pueden haberlas, por supuesto que las van a haber, cada empresa es diferente, cada pareja de hermanos o cada grupo de hermanos, de primos diferente, ¿no? Habría que ver, conocer un caso en particular para poder tratarlo, ¿no? Jaime, bueno, es súper interesante cuando a la última lámina, y la tienes todavía ahí en pantalla, estamos hablando del aporte de los externos. Sin lugar a dudas es un tema que nos interesa desde RedMat, digamos, cuando podemos colaborar con la empresa familiar como directores, asesores o ejecutivos. También muy interesante de todas maneras tener la claridad, y es lo que nos preocupa ahora, ¿cierto? Si tú bien es cierto, tú hablas de que ese externo trae objetividad, trae expertise y trae empatía. Muchas veces cuando el externo llega a nosotros, también se encuentra con situaciones no esperadas o no reconocidas, mucha diferencia, y eso te quiero preguntar. ¿Qué pasa y cómo los resiente un externo cuando viene, por ejemplo, de una gran corporación, de una empresa que no es familiar, y llega a trabajar con nosotros, ya sea como director o como ejecutivo? Eso también es interesante de que podamos poner en la balanza y tener claridad y saber que nos vamos a encontrar con situaciones que tienen que ver con también decisiones que algunas veces son más fáciles de tomar, pero también está el aspecto muchas veces financiero que nos hace más complicado poder abordar las decisiones efectivamente. ¿Cómo ves tú ese relacionamiento de externos con la empresa? ¿Cuán difícil puede ser? ¿Y qué elementos debe ese externo tener en cuenta para poder incorporarse a la empresa familiar? Bueno, yo decía que las empresas familiares tienen ciertos defectos, como por ejemplo el tratar de evitar compromisos. Y tratar de evitar compromisos significa, por ejemplo, no querer hacer un plan estratégico. A mí me ha pasado en una empresa que trabajé que el presidente, el dueño, no quería un plan estratégico. Entonces, hicimos un plan estratégico en silencio, porque necesitábamos analizar la cosa, necesitábamos tener guía, y bueno, se hizo un plan estratégico no oficial, que lo compartían algunas personas, y en el fondo, como pasa porque los planes, como dice un amigo mío que es muy experto en estrategia, que los planes no son para cumplirlos, digamos, son para guiarse nomás. Entonces, pero la verdad es que no sirvió mucho, nunca existió el compromiso del plan, pero sí teníamos una orientación de cómo ir manejándonos, cuáles eran los puntos, cuáles eran las materias, dónde teníamos que poner los énfasis. Entonces, pasa mucho eso. Entonces, supongamos que llega un ejecutivo que viene de una gran compañía, están acostumbrados a refrescar los planes estratégicos todos los años y hacer un encierro en algún lugar, y llega una empresa donde el dueño dice, sí, pero mira, yo no creo en estas cosas, a mí no puedo cambiar las decisiones cuando yo quiera, digamos. O sea, en cualquier momento puedo cambiar de parecer si yo veo que las cosas no están caminando como yo, porque siempre lo he manejado igual. Entonces, oye, y hagamos un código de ética, y bueno, pero ¿para qué? O sea, si nosotros somos una empresa de valores, nosotros siempre cumplimos. Entonces, en general, no quieren tener reglas, reglamentos. Eso es un problema. Entonces, cuando llega alguien que viene de una gran compañía, es un problema, es un problema. Y le cuesta moldarse a la cultura de la empresa. Por eso a veces no es tan buena idea traer gente que venga de empresas muy grandes o ejecutivos que hayan tenido una experiencia, una trayectoria en grandes compañías, porque les cuesta más amoldarse a una empresa familiar. En cambio, ejecutivos más jóvenes que se formen en la empresa sí es importante. Ahora,
Lo que sí tenemos que tener claro que un desafío es efectivamente, como decía, el trabajo del desarrollo transgeneracional de la compañía es justamente institucionalizar, formalizar, generar las instancias formales, el directorio, la asamblea de accionistas, tener resultados, tener un plan estratégico, tener un código de ética, tener un encargado ¿cómo se dice?, de comprobar el cumplimiento de la ley, de las políticas. O sea, es un gran desafío el de ir institucionalizando la empresa, profesionalizándola, atrayendo ejecutivos profesionales externos a la familia. Ese es el gran desafío, pero efectivamente no es fácil a veces, sobre todo con gente que ya tenía una trayectoria en compañías grandes, poder asimilarse. Tienen que pasar, tienen que tener mucha paciencia y mucha comprensión de dónde están. Gracias, Jaime. Jaime, bueno, esta es la última pregunta, y el que sea la última no significa que sea fácil, pero aquí te la voy a... Jimena Regulé la plantea, dice: cuando se generan conflictos entre entre las relaciones familiares que afectan a la empresa y a la propia familia, según tu experiencia, ¿cómo es la mejor manera de resolverlo? ¿Utilizan la mediación como método adecuado de resolución de conflictos? Digamos, depende del grado de conflicto, digamos. Por supuesto, la mediación es un instrumento que ya es importante porque vamos a recurrir a un profesional de la materia para que nos pueda ayudar a resolver el conflicto. El óptimo es que el conflicto ojalá no se produzca, ojalá se prevea, ojalá se trabaje en las comunicaciones, se trabaje en la relación intergeneracional, en las prácticas familiares, las distintas materias. Para eso existe el protocolo de familia. Existen los instrumentos para evitar llegar al conflicto, pero efectivamente un conflicto familiar puede destruir la empresa. Y efectivamente, en la medida que el conflicto es mayor, habrá que llegar a tener que usar herramientas del tamaño del problema. Y en ese caso, obviamente, la mediación puede ser un factor que puede ayudar mucho a trabajar, digamos, el conflicto. Bueno, en ese sentido también es interesante un poco compartir que como empresa familiar, escuchar a otras empresas familiares también nos ayuda. Un poco reconocer, darnos cuenta de que todos estamos pasando o hemos pasado por los mismos eventos, también nos ayuda y nos ayudan a mejorar sin lugar a dudas. Jaime, quiero agradecerte porque, de nuevo digo, una excelente exposición. Quedamos con muchas inquietudes, creo, quedamos con muchas ganas de poder conocer más en profundidad algunos de estos temas, irnos ya al detalle y conocer más de algo concreto de esto, así que vamos a tener siguientes charlas. Este era el punto de partida, como les dijimos, de nuestro ciclo de charlas. Le agradecemos a FEC por la posibilidad de estar aquí con Jaime hoy día. Agradecemos a todas las personas que asistieron desde RedMat y también quiero contarles que estamos acá con adherentes de FEC. Hay algunos empresarios acá o miembros o familias, miembros de la familia de algunas empresas adherentes a FEC. Estamos todos compartiendo este espacio súper interesante y de aquí en adelante así va a ser. Vamos a estar todos en un mismo espacio para después también ir acotando algunos temas, conversando. Vamos a hacer conversatorios donde podamos intercambiar ideas también. Bueno, se vienen miles de actividades para este año. Como les decíamos al principio, para eso, por favor, van a contestar, le vamos a mandar en los próximos días y les vamos a pedir que contesten o se inscriban en un registro que les vamos a enviar para poder invitarlos a todas estas actividades. Y también les recuerdo que les vamos a entonces enviar nuestro lanzamiento de la Alianza 2021, que fue el 3 de noviembre, y también les vamos a enviar esta tremenda charla. Jaime, te agradezco de nuevo. Muchas gracias y muchas gracias a todos.
Muchas gracias María Paz, Carolina, Paulina, a RedMat por la invitación y feliz de haber podido colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos ustedes que pudieron disfrutar de esta excelente exposición. Así que los liberamos y que tengan una buena tarde.